Los primeros sensores comenzaron a vibrar a las 3:12 de la madrugada, justo cuando la mayoría del equipo geodinámico del Observatorio del Anillo del Pacífico dormía. La doctora Elena Vázquez, jefa de la División de Fallas Profundas, fue la primera en ver el patrón de energía subterránea que se dibujaba en la pantalla, un desgarramiento que no coincidía con ningún tipo de evento tectónico conocido. No era un simple desplazamiento, ni un ajuste natural de placas. Era un tirón, como si algo hubiese arrancado un pedazo del campo de fuerza magnético de la región. El Anillo de Fuego del Pacífico es uno de los sistemas geológicos más activos del planeta. A lo largo de siglos, los movimientos, fracturas y liberaciones de energía han moldeado la vida humana y la historia natural. Pero lo que estaban viendo aquella madrugada no tenía precedentes. Un haz de energía sísmica se extendía en forma de línea curva, como si algo debajo de la corteza hubiera jalado hacia afuera, no hacia los lados. Eso hizo que los campos magnéticos alrededor reaccionaran de forma violenta. Fue como si la Tierra hubiese sido forzada a hacer algo que no quería hacer. Apenas 10 minutos después, las estaciones sísmicas de Japón, Chile, Filipinas y la costa oeste de Estados Unidos comenzaron a registrar el mismo patrón. Era como un eco repetido, pero no un eco natural. Elena ordenó activar el protocolo alfa, una medida reservada para eventos geológicos de origen incierto que pudieran escalar a nivel hemisférico. Mientras el equipo iniciaba la triangulación de la fuente, los datos comenzaron a sincronizarse y mostraron una realidad desconcertante: el desgarramiento tenía forma helicoidal. Ningún fenómeno tectónico produce movimientos helicoidales de forma tan precisa. Aquello parecía diseñado. Los científicos más jóvenes creían que era un error de lectura, pero los veteranos no podían evitar sentir un escalofrío. La helicoidalidad aparecía únicamente cuando había interacción con enormes fuerzas externas, como alteraciones geomagnéticas provenientes del Sol o impactos espaciales. Pero esa noche no había tormentas solares, no había asteroides acercándose, y no había registros de perturbaciones extraterrestres. Era algo más profundo. Algo subterráneo. Cuando el primer mapa de calor tridimensional se ensambló, todos guardaron silencio. La falla no se había desplazado, se había abierto. Un tramo de casi 130 kilómetros se había separado como si la corteza hubiese sido estirada desde adentro. Y lo peor, el borde norte de la apertura estaba desapareciendo de los sensores, como si la energía geotérmica estuviera siendo absorbida. Elena pidió acceso inmediato a las imágenes de la red satelital térmica. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. La pantalla mostró un color imposible, un frío absoluto justo sobre el punto donde la falla se desgarraba. No era hielo, no era vapor, no era enfriamiento atmosférico. Era una ausencia térmica. Un vacío. El silencio en la sala se volvió insoportable. Nadie sabía qué decir. Todos miraban fijamente la pantalla como si esperaran que una explicación surgiera por sí sola. Los campos magnéticos ya estaban deformados. La falla estaba desgarrada. Y algo en el subsuelo parecía estar tragándose la energía del planeta. Fue Elena quien finalmente habló: esto no es tectónico. Esto es otra cosa. Y debemos averiguar qué lo está provocando antes de que sea demasiado tarde. La Tierra siguió temblando, pero no por un sismo natural. Era un pulso. Un latido. Algo había despertado en la falla. Los informes llegaron desde varias partes del Pacífico antes de que amaneciera completamente. Pescadores de Filipinas aseguraban haber visto el agua retroceder unos metros sin explicación alguna, como si un terremoto silencioso hubiese ocurrido sin generar ondas visibles. En Chile, varios habitantes de Antofagasta reportaron escuchar un zumbido grave y constante, como un motor gigantesco funcionando bajo sus pies. En Hawái, los vulcanólogos detectaron un repunte repentino en los niveles de helio 3, una señal típica de actividad volcánica profunda, pero sin que ningún volcán mostrara signos de despertar. Todo parecía relacionado, pero no había un patrón reconocible. El equipo de Elena realizó una comparación con todos los eventos registrados en el Anillo de Fuego desde 1950. Ningún archivo contenía algo similar. La deformación magnética seguía expandiéndose, como si un círculo de alteración se extendiera desde el Pacífico central en todas direcciones. Pero lo más sorprendente llegó cuando el analista principal, Kenji Matsuda, aisló el pulso sísmico. No era ruido. Era información. El pulso tenía un ritmo. Un patrón repetido cada 47 segundos, idéntico en cada una de las estaciones sísmicas. No podía ser coincidencia. La naturaleza no repite pulsos con intervalos exactos en escalas tan grandes. Eso solo ocurría en explosiones controladas, en máquinas o en procesos rítmicos no naturales.
Elena ordenó una simulación de mapa profundo. Cuando el algoritmo terminó de procesar los datos, el equipo tuvo que contener la respiración. Debajo de la zona desgarrada había un vacío que se expandía en forma de espiral, como si algo estuviera succionando el material de la corteza y reemplazándolo con un espacio sin densidad. No había rocas, no había magma, no había presión tectónica. Era un hueco perfecto. La espiral seguía el ritmo del pulso. Con cada latido, el vacío se hacía más grande. El gobierno internacional fue alertado en cuestión de minutos. La hipótesis preliminar era simple y aterradora. El anillo de fuego estaba perdiendo estabilidad interna. Si la corteza comenzaba a ceder, la presión del manto podría liberarse en una cadena de megaterremotos y erupciones capaces de afectar a todo el planeta. Pero Elena no estaba convencida. Había algo más. El campo magnético distorsionado tenía forma de vórtice, y según los cálculos del equipo, ese vórtice se alargaba verticalmente hacia el interior del planeta, mucho más allá de lo que cualquier falla debería permitir. Era como si una fuerza desconocida estuviera abriendo un túnel energético que atravesaba capas enteras de la geología terrestre. Mientras analizaban los datos, el pulso cambió. De 47 segundos pasó a 32. Luego a 25. El ritmo se aceleraba. No era un proceso aleatorio. Era evolución. La Tierra debajo del Pacífico estaba cambiando, reorganizándose como si siguiera un plan. Las ondas de energía helicoidal se intensificaron tanto que algunas estaciones costeras comenzaron a registrar interferencias en sus sistemas eléctricos. La pregunta se volvió inevitable. ¿Qué estaba causando esa reorganización subterránea y por qué estaba desgarrando los campos? Elena reunió al equipo en la sala principal y dijo: si esto continúa, la corteza podría colapsar en cuestión de días. Pero yo creo que no estamos frente a un colapso. Estamos frente a una apertura. Una entrada. Y no sabemos qué podría salir de allí. Afuera, la Tierra volvió a pulsar. Esta vez, más fuerte. El amanecer del tercer día llegó acompañado del pulso más intenso hasta el momento. Las estaciones sísmicas de todo el anillo del fuego registraron vibraciones perfectamente sincronizadas, como un latido que envolvía medio planeta. Para entonces, la comunidad científica mundial ya estaba dividida. Algunos pensaban que se trataba de un fenómeno natural aún no comprendido. Otros, como Elena, estaban convencidos de que algo en el subsuelo estaba forzando el proceso. A las 9:45 UTC, los satélites térmicos mostraron un cambio nuevo y alarmante. La zona donde el vacío se había formado liberó un destello infrarrojo tan brillante que el sistema lo confundió con una erupción volcánica. Pero no había magma. No había presión ascendente. No había calor. El destello parecía ser producto de una liberación repentina de energía electromagnética, como si una gigantesca bobina se hubiese encendido bajo el océano. La espiral subterránea, que antes era un hueco frío, comenzó a llenarse de un patrón de energía desconocida. No era calor, no era radiación ionizante, no era magnetismo puro. Era una mezcla fluctuante, como si el vacío intentara transformarse en algo nuevo. Las líneas de fuerza de la zona se deformaban y volvían a alinearse siguiendo una geometría imposible, casi orgánica. Elena miraba los datos sin pestañear. Cada vez que el pulso se registraba, la espiral cambiaba. Era como si respondiera a una señal. Como si estuviera viva. A las 11:12, el mar sobre la zona afectada experimentó un fenómeno que jamás había sido documentado. El nivel del agua ascendió casi 2 metros en una columna perfecta, como si una burbuja invisible empujara desde abajo. Pero no era un tsunami. No había ondas expansivas. Los barcos cercanos informaron que el agua estaba extremadamente fría, casi al borde de la congelación, mientras que el aire alrededor se calentaba sin explicación. Los sensores magnéticos del observatorio captaron un último mensaje, un pulso triple. No encajaba con ningún patrón previo. Cuando la simulación tradujo la señal, el equipo quedó en absoluto silencio. El desgarramiento había dejado de expandirse. La espiral había dejado de crecer. El vacío ya no estaba vacío. Se había estabilizado. La apertura estaba completa. El mar comenzó a hundirse lentamente, no como un colapso, sino como si se abriera una puerta. Debajo de la superficie, la oscuridad del océano adquirió un tono azulado brillante, como si una fuente de luz profunda emergiera desde el abismo recién creado. El campo magnético regional se realineó repentinamente, como si una fuerza superior lo hubiera reestructurado. Las brújulas de todas las embarcaciones se volvieron locas durante varios segundos, mientras que los satélites reportaron un incremento anormal en la ionización de la atmósfera. Y entonces, ocurrió.
Una estructura, o tal vez una forma, emergió solo por un instante desde el interior de la espiral. No era roca. No era metal. No era materia común. Era una silueta luminosa, translúcida, moviéndose como una onda tridimensional. Los sensores lo describieron como campo coherente desconocido. Duró menos de 2 segundos. El agua volvió a cerrarse encima. El océano recuperó su normalidad con una rapidez sobrehumana. La apertura quedó oculta bajo miles de metros de presión marina. Pero los campos ya estaban desgarrados. El pulso había desaparecido. Solo quedaba silencio. Y un misterio que cambiaría a la humanidad para siempre. Si quieres que continúe esta serie con nuevos capítulos o análisis, dale like para apoyar y que siga creando más contenido como este.